La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta, iglesias en países de las 3 Américas, Europa, África, Asia y Oceanía, conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando este encuentro semanal que tenemos con usted, un programa producido por la Iglesia Cristiana Maranata, el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Este contenido que es preparado con todo el cariño y especialmente para usted y para toda su familia. Usted sabe qué significa la palabra Maranata, esta expresión que es del idioma arameo. Es un grito y al mismo tiempo una alerta, un anuncio. El Rey viene, y el mensaje bíblico apunta a un momento que es esperado por la Iglesia de Cristo, el regreso glorioso del Señor Jesús y el arrebatamiento de la Iglesia. Pero la palabra de Dios también orienta que es necesario que cada uno de nosotros estemos preparados para este momento y para vivir la eternidad con Dios. Todavía explorando el contenido profético que encontramos en la parábola conocida como de las 10 vírgenes, usted entenderá hoy sobre velar en este tiempo profético. En el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa abordarán ese tema y le explicarán a usted lo que la Biblia enseña en cuanto a la preparación para el arrebatamiento. Y después en el segmento Organización y Método, el tema de la profesora Mónica Medici será el desarrollo humano. Y en la enseñanza de música, la profesora Janaína Sumac enseñará cómo será la percusión en el himno en el Expreso Viajamos. Y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Rube Barreto, dentro del tema La Familia, abordará el tema El poder de Jesús en medio de la familia. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor, Pastor Daniel, la paz del Señor a todos. El segmento Lecciones del Manaim presenta estudios doctrinarios de la Biblia en forma seguida y secuencial. Todo el contenido es preparado en base a los seminarios y escuelas bíblicas dominicales de la Iglesia Cristiana Maranata. En este segmento, Lecciones del Manaim, nosotros profundizamos en diferentes preguntas. En algunos programas traemos aspectos más profundos, geográficos, históricos, pero sobre todo, buscamos siempre traer cuestiones proféticas contenidas en los textos de las Escrituras. ¿Qué es lo más importante? Amén. Dios sea alabado por su participación e importante audiencia. Hemos recibido muchos mensajes con testimonios y comentarios sobre el programa.
y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR para que pueda interactuar con el programa. Puede abrir la cámara de su celular o su aplicación y enfocar en este código, y será dirigido a un número de WhatsApp a través del cual podrá enviarnos un mensaje. Citaremos algunos mensajes recibidos la última semana, Sergio. Una de ellas viene de Muriaré, estado de Minas Gerais, enviada por David Prado, que escribió: el programa, con estudios claros, profundos y revelados, nos lleva al entendimiento de lo que es profético, transmitiendo la preciosa palabra de Dios, a todos los corazones. Vicente Paulo Moreira, de Itabira, Minas Gerais, escribió: el programa Anunciando el Evangelio Eterno me trajo luz y vida, y ha sido de gran relevancia para mi vida espiritual, pues me volví más dependiente de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y el tema de hoy, el tema es velar en este tiempo profético. ¿Qué es? Y esto es muy importante, desde el inicio. Nosotros ya destacamos que es que velar en este tiempo profético, más que una necesidad, es un requisito o una posición indispensable para todos aquellos que quieren ser bendecidos, que desean estar en la presencia de Dios, que creen en Jesús, que quieren la vida eterna, la salvación. Porque sin velar, sin comunión con el Espíritu Santo ni con la iglesia, el hombre puede hasta frecuentar una iglesia, puede ser religioso, pero no tendrá la salvación. Por eso es que la salvación es mucho más que solamente una presencia física, una presentación, es un encuentro, es una vida en comunión con el Espíritu Santo. Hasta porque la salvación se inicia como una experiencia que el hombre tiene con Dios a través de la fe en el Señor Jesús, que es el único y suficiente Salvador. Está aquí en el texto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, como usted dijo, Daniel, la fe en Jesús es lo que lleva al hombre a tener una experiencia de salvación, un encuentro con Jesús. Pero, vean, no se puede solamente quedarse en este primer encuentro, en la primera experiencia con Jesús. Claro que no. Hay sin duda un llamado hecho por el Señor Jesús. Cuando el hombre acepta el llamado, él recibe la salvación y necesita continuar en el proceso, un proceso de una nueva vida a través de la santificación del Espíritu Santo. Y este texto aquí, la carta escrita por Santiago, habla respecto de la salvación, de la palabra de Dios, del Evangelio. Sed hacedores de la palabra. No solo oidores. No, esto está muy claro aquí. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, no es el mismo valor. No basta oír el mensaje de la salvación. Prestar atención, esto es muy importante, pero es indispensable creer en Jesús, caminar y cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es la fuente de la voluntad de Dios, de la doctrina. Donde se manifiesta. Es verdad. Por eso que, además de oír, es necesario cumplir, vivir la palabra de Dios. ¿Pero cómo? Bajo la dirección del Espíritu Santo, que es la revelación. El gobierno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduciendo. Como comentó Bianca Lorenzo,
de 3 puntas, Minas Gerais, ella escribió así: tener la invitación y no prepararse significa perder la salvación, no encontrarse con el novio que es el Señor Jesús. Quien tiene la invitación y no se prepara, tiene un entendimiento equivocado de una vez salvo, salvo para siempre. Por eso, la salvación es un proceso, es una preparación diaria. Creo que podemos hablar un poquito sobre este proceso en el cual consiste la salvación, usando, Daniel, este cuadro y este texto aquí de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que habla de la elección. Viendo el texto, es un texto muy claro, que no deja ninguna duda, mostrando que la salvación, primero, es una elección del Padre, elegidos según la presciencia, La soberanía de Dios Padre. Hay después un llamado que es tal vez del Señor Jesús. Es el encuentro, la experiencia. Y después viene el proceso, que es en santificación del Espíritu Santo. Santificación quiere decir obediencia. Usted habló, ser gobernado por el Espíritu Santo. Ser dominado, dirigido por el Espíritu. ¿Y cuánto tiempo este proceso puede durar, Daniel? ¿Hasta cuándo él va? Hasta el encuentro con Dios en la eternidad. ¿Hasta la vuelta de Jesús o hasta la muerte? Exactamente. Lo que pase primero. Entonces, el hombre siendo elegido por el Padre, llamado por el Hijo, él tiene que pasar a vivir en el proceso de santificación y transformación a través de la acción gloriosa del Espíritu Santo de Dios. El creyente, aquel que cree, aquel que creyó, aceptó y desea la bendición de Dios, necesita y es fundamental vivir en obediencia. Vivir en la obediencia es vivir en el derramamiento de la sangre de Jesús, que es su Espíritu Santo, quien vive esta operación gloriosa del Espíritu Santo, la obra del Espíritu. Este tiene la salvación, está en el proceso de salvación, caminando hacia el encuentro con el Señor Jesús. Porque todo en la salvación es dinámico, Sergio. Nada está estático. Amén. El tema del programa de hoy es velar en este tiempo profético. Pero, ¿qué es este tiempo profético? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos afirmar en los días actuales son el tiempo profético mencionado en la Biblia? Antes de entrar en la necesidad de velar, vamos a hablar sobre este tiempo profético, Sergio. Amén. Y recordando que en la época del ministerio del Señor Jesús, está aquí en el libro de Hechos, capítulo 1. Él afirmó, está aquí en la palabra, es una promesa, que Él volverá para arrebatar o buscar a su iglesia. Está aquí. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Después de haber resucitado, dice la Biblia que el Señor Jesús se apareció y estuvo con sus apóstoles por un tiempo de 40 días, dando pruebas infalibles de su resurrección, para enseguida ser elevado a los cielos y volver allá. Y fue cuando en este versículo que retrata este momento, los apóstoles se quedaron mirando hacia arriba. Jesús subió, fue llevado a los cielos. Y en aquel instante ellos estaban ciertamente pasmados, maravillados. ¿Qué es esto? 2 ángeles fueron hasta ellos y les dijeron, la promesa de Dios Padre. Como lo vieron subir, Él va a volver. Es Maranata, ¿no?
Maranata no solo es el nombre de la iglesia, Maranata es un grito de esperanza. que Jesús va a volver. Amén. El tiempo profético entonces es el momento en el que se dará el regreso glorioso del Señor Jesús, que descenderá del cielo para buscar a sus escogidos y a la iglesia fiel. Como está aquí en la carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. ¡Qué día glorioso! Pero vamos a volver ahora a la pregunta que usted hizo hace poco. ¿Podemos afirmar que vivimos un momento profético que antecede la venida del Señor Jesús? Y más, ¿es posible bíblicamente afirmar de forma convicta que Jesús está a las puertas y en breve, muy en breve, volverá a buscar a la iglesia? Podemos afirmar que estamos en el tiempo profético del regreso del Señor Jesús. Hay mucha información bíblica al respecto de esto, pero por el poco tiempo que tenemos, vamos hoy a quedarnos en el capítulo 24 de Mateo. Que nosotros podemos comenzar aquí destacando el versículo 3 de este capítulo 24, que fue una pregunta que los discípulos hicieron al Señor Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida? Quiere decir, la venida del Señor Jesús no es novedad. Y otra cosa que está claro aquí, habrán señales. Amén. Habrán avisos. Es lo que dice la palabra aquí. La pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Es decir, la iglesia, el hombre, estaba siendo avisado. Podemos pasar por el versículo 6, que aquí comienza Jesús respondiendo, hablando de las señales. Ahora ya es lo que el Señor Jesús respondió a sus discípulos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. La pregunta es, ¿está pasando aquí esto ya? Ya, y no solo hoy. Es una realidad. Es una realidad. Guerras y rumores de guerras. Podemos ir al versículo 7 también. Nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres. Y estas palabras, pestes, La pandemia, enfermedad, pandemia, terremotos en diferentes lugares. Todo este conjunto, este contexto de cosas, comprueban, para quien cree en la palabra de Dios, que estamos viviendo el tiempo profético. Entonces es posible afirmar delante de la palabra de Dios que, es claro, nadie de nosotros se queda feliz con la pandemia, con el sufrimiento, no. Nadie. Pero es una señal más de que Jesús está a las puertas. Señales y avisos. Hay un versículo también, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pienso que es la frieza del amor. Comienza dentro de las casas, ¿no es verdad? Infelizmente. Familias que se van dividiendo. Alguien puede pensar, ¿qué es la modernidad? Son señales de este tiempo profético que antecede el regreso del Señor Jesús. Y podemos también citar el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio, miren qué importante esta palabra, testimonio. No significa que todos van a aceptar, sino habrá un testimonio para todos, que hay un Dios que quiere salvar al mundo. Y nunca se habló tanto de Biblia, de Jesús, de Dios, en todo el mundo. Vean, pero en las últimas 2 semanas nosotros hablamos sobre exactamente envolviendo este tema, pero estábamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, lo que pasó con ellas, ilustra la necesidad de velar del creyente, de la iglesia, para la vuelta del Señor Jesús. Y es la parábola, sobre todo, enfocada al creyente,
aquel que ya tuvo una experiencia con el Señor. Quién sabe, hasta ya descendió a las aguas, fue bautizado con el Espíritu Santo, conoce la voz del Señor. Esta parábola de las 10 vírgenes y este tema es muy enfocado para estas personas. Es serio, es importante para el momento profético actual. Para prepararse. Las 10 vírgenes debían poseer las lámparas para participar de la fiesta. Las lámparas encendidas con fuego y aceite de reserva. Estas lámparas servían para la iluminación del rostro. Aquí hay una ilustración. Aquí está la lámpara de barro, donde por dentro tenía el aceite y era puesto hay un pequeño hilo donde el fuego era encendido para que la lámpara solo tenía valor, utilidad, si estaba llena del aceite y con fuego encendido. Ahora, la semana pasada usted habló sobre el tiempo aproximado que duraba el aceite, el fuego en una lámpara. Esta lámpara, miren la foto, Era pequeña. En la palma de la mano es pequeña. Aproximadamente duraba de 20 a 30 minutos. Después se quedaba vacía. Por eso tenía que tener reserva, porque si no uno quedaba en oscuridad, en tinieblas. Una lámpara vacía, sin utilidad. Y volviendo a la parábola, tenía que tener las lámparas, las vírgenes, porque cuando el novio o el esposo llegase, él podría identificar quiénes eran ellas. La lámpara encendida mostraba el rostro, iluminado por la luz, aquel fuego que resplandecía. La luz de la lámpara identificaba quién era esa persona. Amén. Cuando el esposo llegó a medianoche, a la hora más oscura, las vírgenes insensatas, sin aceite de reserva, sin fuego, y con las lámparas vacías, ellas pidieron, ábrenos la puerta. Quiere decir, el grito de aquellas 5 vírgenes insensatas, que no surtió efecto, será el mismo de aquellos que, estando hasta dentro de las iglesias, siendo, quién sabe, hablamos de esto ya, no queremos ofender a nadie, pero a veces esta persona aparenta ser creyente en Jesús. Pero es bíblico, todo eso es bíblico, la parábola muestra esto. Pero no tiene la lámpara encendida. Y podemos citar un comentario, un mensaje enviado por Thais de Campina Grande, en Paraíba, que dice: Jesús hizo la invitación a todos para las bodas. La posición de las vírgenes prudentes es estar con la lámpara abastecida, encendida y con aceite de reserva para el día del arrebatamiento. Ya la posición de imprudencia, de despreocupación, deja al hombre en tinieblas. La puerta de la gracia se va a cerrar definitivamente y no habrá una segunda oportunidad. Es muy interesante la respuesta que él alcanzó, el discernimiento que alcanzó. Revelación. A pesar de la insistencia de las 5 vírgenes insensatas, la puerta ya se había cerrado. No había más tiempo para entrar en la fiesta de las bodas. Y por eso, el esposo les dice: no os conozco. Podemos entonces, observen bien, decir lo siguiente: Dios es amor. Él es amor para dar o para amar a aquellos que lo aman, para dar justicia a quien le ama, no para aquellos que lo rechazan a Dios. Sin la lámpara, sin la luz encendida, no hay cómo ser identificados. Sin la lámpara encendida, sin fuego, sin luz, no se entrará, no va a subir con la iglesia en el día del arrebatamiento. Y la palabra de Dios, la Biblia, es clara, que a partir del arrebatamiento de la iglesia se termina el periodo de la gracia y la puerta se cerró. La oportunidad se acabará.
No existe otra puerta, no hay. Solamente el Señor Jesús. No habrá otra época. Hay un proyecto que están dando y este proyecto se está terminando. Y quien no quiere oír al Espíritu Santo se quedará fuera del proyecto. Las vírgenes insensatas, proféticamente, son la figura del hombre que fue invitado a la fiesta. Esto es, que tuvo una experiencia de salvación con el Señor Jesús. Pero este hombre que conoció, que estuvo en la presencia de Dios, dejó al Espíritu Santo. Despreció la bendición. No la valorizó. Es como aquí está en el texto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta la lámpara. Y fue lo que ellas gritaron: Señor, Señor, ábrenos. No os conozco. Tiene que tener fuego. Es el creyente que no se prepara, que no presta atención a la invitación del Padre, que perdió la revelación, perdió al Espíritu Santo y la identidad con la salvación y con aquello que es eterno, dejándose dominar por las cosas terrenales y por el pecado. Y vean un mensaje de José Renato dos Reis Faria. Él es diácono en Belo Horizonte, Minas Gerais, que dice: en la parábola, las insensatas representan a los que buscan a Jesús solo para esta vida terrenal, pero las prudentes apuntan a lo profético, es decir, a la eternidad. Y el hombre solo entiende el proyecto de Dios si tiene la luz, que es la revelación. Solo a través de la revelación Amén. es que el hombre realmente entiende el proyecto de salvación. Ser invitado a la fiesta, a la boda, y no prepararse, a los ojos de Dios, es un acto de imprudencia, hasta de locura, de insensatez. Es un siervo que se detiene en el proceso de salvación. Es elegido, es llamado, comienza a caminar, pero se detiene. Y el llamado, la invitación de Dios está delante de nosotros, de mí, de usted, de todos los que participan en este momento. La pregunta es, nosotros fuimos llamados, pero ¿estamos siendo fieles? Las lámparas están encendidas, tienen aceite de reserva. ¿Y quién es fiel? El fiel es aquel que es llamado y él atiende y comienza a ser escogido de Dios, el que es obediente y está caminando. La Biblia dice que muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Quiénes son esos pocos? Los fieles. Sin el Espíritu Santo no hay lámpara encendida, no hay luz, no hay revelación y no hay salvación. Es una insensatez apartarse del Espíritu Santo. Es necesario estar en una posición de santificación, vivir en la presencia de Dios preparado. Es como usted ya mencionó, Daniel, en la semana pasada. No es prepararse en el futuro, es estar ya preparado para las bodas del Cordero, para la vuelta de Jesús. En el libro de Apocalipsis dice que la novia, la esposa, ya se ha preparado. No se va a preparar, ya está lista. Amén. Como comentó Luis Rocha de Jacupiranga, Sao Paulo, la invitación es para todos, sin excepción. El precio para el acceso a las bodas ya fue pagado por un gran valor. La sangre del Señor Jesús, que resucitó y es Señor para siempre. La fiesta de las bodas será maravillosa y eterna. Apéguese, tome esta invitación, acéptela y sirva al Señor Jesús todos los días de su vida. Maranata, el Señor Jesús viene. Glorias a Dios, bendito sea el Señor. Recordando que
la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata se lleva a cabo todos los domingos a las 10 horas de la mañana, horario de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe viendo el programa anunciando el Evangelio Eterno y con los segmentos que vendrán a continuación. En el próximo programa, nuestro tema será sobre el grito de medianoche, usando especialmente el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 1 del profeta Sofonías. Y nos gustaría mucho recibir su comentario, su participación sobre este tema. Está apareciendo ahora en la pantalla un código QR. Aproxime la cámara de su celular o con su aplicación a este código y este texto que el pastor Daniel citó, el capítulo 24 de Mateo, Sofonías 1, va a aparecer un mensaje automáticamente en su WhatsApp. Usted va a guardar aquello, puede guardar el número, va a estudiar la palabra, orar y va a enviar su experiencia en su comentario. Participe. Valorice todo aquello que dice la Biblia al respecto del reino de Dios. Y enseguida escucharemos, participaremos todos juntos de una alabanza, un loor. Cante junto con nosotros, dé gloria a Dios con nosotros y reciba una bendición junto con nosotros. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor. Que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Pelo sangue dessa cruz, tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor.
Gloria a Jesús. Yo creo que usted entendió bien la necesidad de estar preparados para este momento que se aproxima. Jesús vendrá pronto y todos necesitamos estar preparados para este momento. Pero ahora hablaremos sobre el desarrollo humano, unos aspectos para los cuales debemos estar siempre atentos en la crianza y crecimiento de nuestros hijos. Hoy en el segmento Organización y Método, con la presentación de la profesora Mónica Medici, usted entenderá este aspecto y cómo observar y lidiar con él en la educación de sus hijos. Saludamos a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. En los episodios ya presentados hasta el momento están dirigidos hacia las rutinas colaborativas. A partir de este episodio conversaremos sobre el aprendizaje del desarrollo humano, para que nosotros como padres, a partir de esta apropiación de estos conocimientos, podamos contribuir con posibles maneras de cómo estimular a nuestros hijos e hijas a fin de que puedan desenvolverse. Las ciencias humanas apuntan que sin aprendizaje no existe desarrollo. La historia nos muestra que hacía parte de la cultura judaica, cuando los padres tenían el objetivo de que sus hijos se convirtieran en rabino. Los niños iniciaban los estudios del Torá y aún desde adolescentes hasta los 14 años ya conocían todo el Antiguo Testamento y pasaban a ser parte de la élite intelectual. Jesús fue uno de esos aprendices. Podemos confirmar eso en el Evangelio de Lucas capítulo 2, cuando fue encontrado en el templo entre los maestres. Mas Jesús no siguió el paso de ningún rabino, pues Dios ya lo había escogido para ser el maestro de la humanidad. Y fue esa relación de enseñanza que él desarrolló con los que le seguían. Esa es la invitación que nosotros hacemos para ustedes, enseñar como Jesús enseñó. Mas, ¿qué es el desarrollo humano? Es un proceso de cambio y estabilidad, un desarrollo físico, mental y psicosocial que ocurre a lo largo de la vida humana, desde la concepción hasta el fin de nuestras vidas. Entre tanto, en el contexto de estos cambios y estabilidades, todos presentan los patrones que son comunes a los seres humanos, relacionados al desarrollo físico, mental y psicosocial. El desarrollo físico dice al respecto del crecimiento del cuerpo y cerebro, nuestras capacidades motoras y sensoriales. Es la expresión humana que ocurre a partir de los movimientos. Muchas veces no prestamos atención a los movimientos de los niños, mas ellos nos indican quiénes son, qué están sintiendo y pensando. Entonces, entre tanto, ellos toman conciencia de las partes que componen su cuerpo y las posibilidades de cada una de ellas. Y esa relación cuerpo-mente, emoción que capacita para el aprendizaje. Por eso, pensando a los movimientos como componente esencial de la formación humana, podemos ampliar y calificar los gestos y movimientos de los niños, ayudándolos a percibir mejor su cuerpo y dominar sus movimientos. El desarrollo mental se refiere al desarrollo de las funciones psicológicas superiores y las formas de estructurar el pensamiento. Ese desarrollo son determinados por factores genéticos y factores históricos y culturales. Primero, ella acontece en el aspecto social entre las personas y más tarde, después de haberse apropiado de todo aquello que fue enseñado, pasa a suceder en el plano personal. Y para que eso suceda, es necesario una mediación calificada a fin de alcanzar aquellos objetivos que aún no fueron alcanzados. Es muy importante, ya que el cerebro recibe y son fundamentales. Y por fin, el desarrollo psicosocial, que se refiere a la formación de la personalidad, del carácter, de la manera como una persona percibe las situaciones, lo que piensa de sí y respecto al mundo. Él se constituye en el desarrollo psicológico con las relaciones sociales. Todos esos aspectos están relacionados entre sí, mas la manera en cómo se desenvuelven cada uno es diferente.
porque nosotros somos seres únicos y teniendo en cuenta que la familia compone el cuerpo de Cristo, esta es nuestra responsabilidad y cumplir con nuestra responsabilidad implica en la emancipación de nuestros hijos para la vida. En Efesios capítulo 4, esto nos dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Entonces vamos a ejercer nuestra función, enseñar para que nuestros niños y adolescentes se desenvuelvan para la vida eterna y también para la vida terrena. La paz del Señor Jesús. Y hoy es día de percusión aquí en el programa Anunciando el Evangelio Eterno. La profesora Janaína nos enseñará directamente cómo hacer la percusión del Lord en el Expreso Viajamos. Y yo quiero dar un consejo. Usted que está estudiando otro instrumento puede tocar junto con la percusión y en cuanto la profesora Janaína presenta la clase de hoy. Entonces ya sabe, ¿no? Tome su instrumento y vamos a aprender. Hola, queridos niños intermedios y adolescentes. La paz del Señor a todos. Qué bendición, qué alegría estar aquí junto con ustedes para una clase más. Pero antes, vamos a ver nuestras participaciones. Joaquín tiene 10 años, de Varginha, Minas Gerais. Rebeca Emanuele tiene 9 años, de Divinópolis, Minas Gerais. Este es el intermedio Daniel Pereira, de São Gonçalo, Río de Janeiro. Ella es nuestra Renata Cristina, del Grupo de Accesibilidad, de Governador Valadares, Minas Gerais. En el piano, Esteban, y en la flauta transversa, Esther y Gabriela, de Uberlândia, Minas Gerais. Es muy bueno ver las participaciones, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Y tu instrumento de percusión? El tambor, la sonaja, la clave, ¿ya está ahí cerca? Entonces quiero pedir ayuda del papá, de la mamá, de los abuelos o del hermano mayor para ayudar a nuestros pequeños. ¿Amén? Vamos a ver. Esta es la partitura facilitada. Nosotros ya practicamos para los instrumentos melódicos y ahora señalicé dónde va a estar los instrumentos de percusión. Entonces vamos a ver. Va a haber la primera señal del expreso, la segunda señal, y cuando el expreso comience a acelerar, los instrumentos de percusión van a acompañar. Después va a venir el chu-chu y ahí vamos a esperar. Aquí son los instrumentos melódicos y va a comenzar la introducción. Sí. Cuando lleguemos aquí, nosotros ya vamos a entrar nuevamente con los instrumentos de percusión. Y después, observen, ya va a entrar las voces en el expreso. Entonces vamos a mantener el mismo ritmo. Ahora vamos a ver en el tambor. El primer instrumento es el tambor. Al principio de la introducción, cuando el expreso acelera, nosotros vamos a estar tocando en el primero y el segundo tiempo. Y después nosotros podemos tocar en el primer tiempo y en el segundo tiempo va a venir el silencio. Un, dos. O el segundo ritmo. Un, dos. Ahora, nosotros vamos a ver en claves.
También vamos a tocar en el primero y segundo tiempo, al principio de la introducción, y después, observen, cambió. Ahora el primer tiempo va a ser el silencio y el segundo tiempo que las claves van a tocar. De esta forma. 1, 2. Y también pueden 1, 2. 1, 2. Ahora vamos a ver en las sonajas. El primero y segundo tiempo junto con los otros instrumentos al principio de la introducción. Y también podemos estar haciendo en el primer tiempo un y, son 2 corcheas, y 2 y. Entonces va a quedar 1 y 2 y. Y al final nosotros vamos a sostener o batir el primer y segundo tiempo hasta que el lor termine. Vamos a ver cómo queda. 1, 2. O también puede ser 1 y 2 sí. Y al final del lor 1, 2. Hasta que termine el lor. Ahora en media luna o pandereta. Juntos en la introducción, 1, 2, tocando en el primer y segundo tiempo. También puede 1 y 2, sí. Aquí tocamos en el primer tiempo y en el segundo tiempo el silencio. Y al final, junto con las sonajas, la media luna va a sostener en el primer y segundo tiempo hasta que el lor termine. Vamos a ver cómo queda. 1, 2. 1 y 2, sí. O también vamos a hacer 1, 2. Y no final. Y al final, 1, 2. Hasta que el lor termine. Muy bien. Ahora vamos a tocar junto con el lor. Entonces agarra tu instrumento, la flauta, la melódica, la guitarra y vamos a alabar con mucha alegría el nombre del Señor. Hasta nuestra próxima clase y la paz del Señor Jesús. Hay una linda historia bíblica de un padre que llamó a Jesús para entrar en su casa y le confió la sanidad de su hija.
Esta historia, conocida como La hija de Jairo, fue una experiencia muy especial para Jairo, para su hija y para toda la familia. Hoy en la clase para niños, intermedios y adolescentes con la profesora Rubia Barreto, usted conocerá esta historia y cómo la presencia de Jesús en aquel hogar trajo la vida. Yo saludo a nuestros niños intermedios, adolescentes y a todos los que nos ven con la paz del Señor Jesús. En este mes estamos orando por nuestras familias y la Biblia relata varios milagros que Jesús operó en medio de las familias cuando vino a este mundo. Hoy nosotros vamos a ver lo que el Señor hizo en la familia de Jairo y para eso vamos a leer el texto que está en Marcos capítulo 5, versículos 41 y 42. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Cierta vez, un hombre llamado Jairo se aproximó a Jesús y arrodillándose a sus pies le dijo, mi hija está muy enferma. Te pido que vengas y le impongas las manos para que mejore. Jesús vio la tristeza en el corazón de ese padre y atendió su pedido. Una multitud iba siguiendo a Jesús, queriendo ver qué iba a pasar. ¿Será que la niña iba a quedar bien? Bueno, ellos estaban siguiendo en dirección a la casa de Jairo, cuando en medio del camino llegaron unas personas y le dijeron a Jairo, tu hija murió, no molestes más al maestro, ya no hay solución. Pero Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y continuaron siguiendo en dirección a su casa. Llegando a la casa de Jairo, Jesús vio que las personas estaban llorando mucho y entonces les preguntó, ¿por qué están llorando? La niña no está muerta, sino duerme. Pero ellos se burlaron de eso. Jesús ordenó entonces que todas aquellas personas saliesen afuera y llevó solamente a la madre, al padre y a sus discípulos hasta donde estaba la niña echada. Jesús se aproximó, agarró la mano de la niña y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y comenzó a caminar porque ella ya tenía 12 años. Y todos los que vieron eso quedaron admirados porque para ellos la niña estaba muerta, pero para Jesús, que es el que da vida, el que tiene todo el poder, la muerte no es ningún problema. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos con este milagro? Jesús quiere enseñarnos que así como Jairo, nosotros tenemos que pedirle a Él que salve a nuestra familia, que Él opere un milagro de salvación en la vida del papá, de la mamá, del hermano, del primo, del abuelo, en fin, en la vida de todos aquellos que no conocen a Jesús. Pero para eso necesitamos invitar a Jesús para entrar en nuestra casa. Tú ya invitaste a Jesús para entrar en tu casa, para estar en tu familia. Haz eso. Cree en el poder de la palabra de Jesús y tú vas a ver que lo que Él va a hacer en tu vida y en la de tu familia. Cuando Jesús está presente, hay perdón, hay restauración, hay renuevo, hay alegría, hay paz, hay liberación, hay salvación. Muchas veces nos enfrentamos a problemas que parecen que no tienen solución. El papá perdió el empleo, hay alguien que está enfermo, tú no puedes hacer las actividades de la escuela, familiares que no conocen al Señor y muchas otras cosas. Pero ¿qué vamos a hacer? Jesús nos enseña, no temas, cree solamente. Cuando Jesús entró en esa casa, aquella niña estaba muerta, pero volvió a vivir. A través de la salvación en Jesús, el hombre sale de la muerte eterna para la vida eterna. Cuando Jesús está presente, no hay muerte.
En este mes en especial, nosotros estamos orando por nuestras familias. Jesús quiere entrar a nuestra casa, a nuestra vida, en nuestra familia, para bendecirnos, para hacer el mayor milagro de todos. ¿Sabes cuál es? Es la salvación. Vamos a confiar en Jesús. Y con Jesús en nuestra casa no hay nada a que temer. Amén. La paz del Señor. Y entonces, ¿le gustó el programa de hoy? Y entonces entre en contacto con nosotros. El programa Anunciando el Evangelio Eterno es totalmente interactivo. Usted puede y debe participar, diciéndonos cuál es la importancia de este programa para su vida. Solo apunte la cámara de su celular a este código QR que está en la pantalla y hablar sobre los segmentos de este programa, cuál es el que más le gusta, si tiene alguna duda. Indique el segmento y su mensaje será enviado para nuestros presentadores. Será muy bueno saber su opinión. Acceda también al canal de la Iglesia Cristiana Maranata en YouTube, donde usted puede ver este y todas las ediciones anteriores del programa, además de muchos otros contenidos que están colocados en el canal. Comparta nuestros contenidos con personas que usted conoce. Es simple, rápido y puede llevar a muchos a conocer la verdad de la palabra de Dios. Pero ahora yo me dirijo a usted que participó de este programa y fue tocado por el mensaje que fue transmitido a través de él. A usted que recibió una bendición, porque este es el objetivo de este programa, que usted tenga una experiencia con Dios. Si usted vive en el Brasil, tenemos un canal directo para atenderle. Llame gratuitamente a cualquier hora del día o de la noche a este número de la pantalla en el Brasil, para aquellos que no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata todavía, pero necesitan de una palabra de Dios y aún de una oración. Y no se olvide de seguirnos en las redes sociales, bajar las aplicaciones de la radio y de la iglesia gratuitamente, conozca mejor nuestras plataformas digitales, acompañar nuestra agenda semanal que está publicado todos los lunes. Y un consejo, en la aplicación de Radio Manaim, usted escucha Loores 24 horas al día y también puede escuchar y compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de la edición del programa, Anunciando el Evangelio Eterno. Y no se olvide, todos los domingos a las 10 de la mañana, usted puede participar en el canal YouTube de la Iglesia Cristiana Maranata de la Escuela Bíblica Dominical, una programación imperdible. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con la edición del programa Anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.